Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín. Dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él. Vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ya en la última misa, prácticamente antes de lo que ya es la Semana Santa. Esta semana en la que viviremos de una forma especial lo que es la pasión del Señor, su muerte, pasión, muerte y resurrección. Y San Juan, el Evangelio de Juan que leemos es este Evangelio que está prácticamente justo antes de lo que es la última entrada de Jesús en Jerusalén, lo que será el Domingo de Ramos, que ya vendría justo después de esto. Y si nos fijamos bien en el Evangelio, dice: en aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. ¿Qué es lo que había hecho Jesús? Pues justo antes de este texto está la resurrección de Lázaro. Tal como está puesto el texto, la mayoría creen en Jesús viendo esta resurrección de Lázaro, pero hay algunos que se escandalizan y que van a ver a los fariseos y maestros de la ley y los sumos sacerdotes, les cuentan lo que ha hecho Jesús y convocan al Sanedrín. En realidad el texto original dice simplemente que hacen concilio, o sea, se reúnen. No es una reunión oficial del Sanedrín, sino una reunión de urgencia con los que encuentran los miembros del Sanedrín que están en ese momento. ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Recordemos que signos es el equivalente de milagros, pero que se dice signos porque significan, cada milagro significa otra cosa, significa la acción de Dios. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él. Vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Y aquí vemos claramente cómo desde siempre se mezcla el factor religioso con el político por parte de ellos. A Jesús, si le hacen caso, lo harán rey. Si le hacen rey, se enfrentará al rey y se enfrentará a los romanos. ¿Qué harán los romanos? Pues los romanos harán lo que se hace con todas las ciudades sublevadas, que era en aquellos tiempos arrasar la ciudad y destruirla piedra a piedra, matando a sus habitantes. Y de esta forma se acababa con la rebelión. Ellos piensan que esto no puede, para proteger al pueblo de la rebelión hay que hacer algo. Para proteger al pueblo de los romanos hay que hacer algo. En realidad es por puro egoísmo, porque Jesús no iba para ser rey de este mundo, ni mucho menos. Y además será el mismo pueblo el que justo 40 años después, 37 años después, se rebele
ante los romanos y 40 años después venga la gran destrucción de Roma sobre Jerusalén, donde no dejarán piedra sobre piedra y donde quedarán aniquilada. Y el mismo Jesús predice en el Evangelio en varias veces esta destrucción y nos dice la razón, porque Él ha venido y no lo habéis querido conocer, porque Jesús ha sido despreciado por las autoridades del pueblo y ese desprecio que lleva a la muerte es lo que producirá después a los ojos de Dios esta destrucción de Jerusalén, que queda indefensa a los ojos de Dios. Y por eso habrá la rebelión de unos contra otros y al final la destrucción total del pueblo, que ya no levantó cabeza durante prácticamente 2000 años, hasta prácticamente finales del siglo XIX, con el movimiento sionista y sobre todo el Estado de Israel en el siglo XX. Caifás, sumo sacerdote, profetiza, y esta profecía es muy curiosa. Vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Y dice Juan que esto lo hizo proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación y no solo por la nación, sino para reunir a los hijos de Dios dispersos. Aquí nos está diciendo muchas cosas a la vez. Por una parte, que el gran sacerdote, sin darse cuenta, profetiza. Sin embargo, es curioso porque la profecía, el texto es profético, pero las interpretaciones son radicalmente diferentes entre lo que piensa Caifás y lo que es el pensamiento de Dios. El pensamiento de Caifás nos va a llevar a la revolución, matemos a Jesús y salvamos al pueblo. Pensamiento de Dios: Jesús da la vida por el pueblo, por los pecados del pueblo, para abrir las puertas de la salvación a todo el mundo, y no solo al pueblo de Israel, sino a todo el mundo. Y de esta forma los hombres se pueden salvar porque han sido perdonados de sus pecados. Nada que ver el porqué de la muerte de uno, el porqué de la muerte del otro. En la mentalidad de Jesús es Jesús que se da la muerte. En la mentalidad de los fariseos son ellos los que lo llevan a la muerte para salvarse ellos de la destrucción romana, cuando en realidad es Dios que lo lleva a la misma muerte para salvarlos a ellos mismos también, si se dejan, de la muerte eterna. Y también aquí anuncia que esta salvación para todos es en el fondo aquella alianza eterna de que hablaba la primera lectura, donde viene a reunir a todos los hijos de Dios dispersos de alguna forma, o sea, aquellos que han de llegar a ser hijos de Dios, aquellos que han de volver, han de ser de un nuevo pueblo de Israel y que serán gobernados, dice allí, por David, o sea, por el descendiente de David, que es Cristo mismo. Este nuevo pueblo es la Iglesia, que tiene como cabeza a Cristo, el Hijo de Dios. Y dice que aquel día entonces deciden darle muerte. Jesús, que sabe que todavía no es la hora, se va con los discípulos y se va a Efraín, a unos 19 kilómetros de Jerusalén, al lado de lo que llaman un desierto, y pasaba, dice, el tiempo con los discípulos. Será poco tiempo, porque enseguida llegará la Pascua, enseguida volverán a subir a Jerusalén, y empieza lo que celebraremos ya esta noche y mañana, lo que es la gran Semana Santa, lo que es la fiesta de Ramos, o sea, de la entrada triunfal en Jerusalén, y lo que será la pasión, la muerte y resurrección de Cristo. Que Dios nos coja preparados para estas fiestas, que no las pasemos como hacen los paganos, como días de fiesta, sino como días que son realmente de celebración del gran misterio, de la salvación, del gran amor de Dios que nos tiene y que por eso dará vida por cada uno de nosotros.